Entonces, hoy, Génesis del 12 al 50, y comenzamos con una frase. Una frase de un excelente teólogo bíblico que se llama Tom Schreiner. Dice, el nuevo comienzo que empezó con Noé, ¿recuerdan? Ese patrón de recreación, Dios destruye o deconstruye la tierra para volver a crear algo nuevo, un nuevo mundo. Ese nuevo comienzo con Noé se veía cada vez más como el viejo mundo. El pecado, de nuevo, invadiendo a la sociedad, algo que llega a su punto culmine en Babel. En los relatos de Génesis 1 al 11, lo que vimos el domingo pasado, cada juicio de Dios es seguido de una demostración de su gracia. Lo vimos. El llamamiento de Abraham, que es lo que va a empezar en el capítulo 12, la sección que nos toca hoy, es la demostración de la gracia de Dios hacia las naciones corrompidas en Babel. Allí se habló de maldición hacia todas las naciones que surgen, ¿verdad? A partir de ahí surgen las naciones, surgen distintos pueblos, distintas culturas, y a partir de Abraham lo que va a comenzar es la ejecución de esa promesa de redención que habíamos visto en Génesis capítulo 3, versículo 15. Va a comenzar a demostrarse el plan de Dios para redimir a la humanidad, para redimir a todas las naciones que habían sido malditas. Dios mantendría entonces sus propósitos para la creación a través de Abraham. El plan redentor de Dios se va a llevar a cabo iniciando a partir de Abraham. Y de eso nos va a hablar Génesis. Génesis 12 al 50 es un camino que nos empieza a mostrar la luz al final del túnel, que nos empieza a mostrar cómo Dios va a redimir al mundo. Y la respuesta la encontramos en su pueblo, particularmente en Abraham, que es la cabeza, es el inicio de lo que podríamos llamar el pueblo de Dios. Entonces, allí lo tienen, vimos la semana pasada cómo Génesis nos mostraba el problema y cómo a partir de ahora, a partir del punto de inflexión del capítulo 12, Abraham, y particularmente el pacto que Dios hace con Abraham, va a comenzar a desarrollarse el camino hacia la redención. Y allí lo tienen, un camino descendente por el pecado, aparece Abraham en el medio y comienza un camino ascendente hacia la redención que se va a culminar finalmente en Cristo, ¿verdad? Ahora, siempre comenzamos hablando acerca del contexto y la semana pasada ya hablamos bastante acerca del contexto del Génesis, particularmente geográfico, histórico y respecto a la autoría de Génesis y del Pentateuco en general, pero me gustaría que nos concentremos rápidamente en 4 cosas que tienen que ver con el contexto cultural, es decir, el entorno en el cual se vivía y las costumbres y los usos que allí se tenían, porque están presentes muy frecuentemente en el libro del Génesis y tal vez nos vendría bien aclarar algunas cosas. Estos 4 elementos son el sistema patriarcal, el patriarcado, la tradición de herencia, es decir, cómo la herencia de un padre era transmitida a sus hijos, la costumbre de la poligamia y también la cuestión de las hambrunas, la problemática de las hambrunas en aquella época, en la antigüedad. Si leyeron Génesis en estas 2 semanas, se habrán dado cuenta que todas estas cosas están muy presentes. Hambrunas constantemente, poligamia que nos resulta bastante rara a nosotros y demás cuestiones. Entonces, rápidamente, el patriarcado nos habla, o la idea de un sistema patriarcal nos habla acerca de una organización social en la cual el varón mayor de una familia era la cabeza de esa familia, era la autoridad. Muchas veces las familias se juntaban como grandes clanes, sus hijos con sus esposas, con los nietos, con sirvientes, todo, y la cabeza de todo ese gran clan, de todo ese gran grupo, era el varón mayor, el patriarca. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, las historias que están en los capítulos 12 al 50 de Génesis, particularmente de Abraham, de Isaac, de Jacob, vemos que no parecieran estar regidos por leyes o normas de un estado, sino que cada clan funciona casi como un mini país, un mini estado. Y por ese lado iba el patriarcado. El padre era la cabeza de todo el clan. Era el encargado de mantener la dignidad familiar y muchas veces esto conllevaba que haga recaer su juicio sobre uno de sus propios hijos. Vamos a ver posteriormente en la Biblia que había leyes que estipulaban, por ejemplo,
que si un padre tenía un hijo holgazán que no quería trabajar, debía llevarlo a las puertas de la ciudad para que sea apedreado. A ese punto, la dignidad de un padre muchas veces estaba por encima incluso de la vida de uno de sus hijos. Vemos incluso en Génesis, en varios relatos en donde, con tal de guardar la dignidad familiar como una familia que hospeda extranjeros, algo que era muy importante en la antigüedad, los padres están dispuestos a dar a sus hijas a hombres para que hagan lo que quieran con ellas, con tal de que los huéspedes no se vean afectados por la violencia de las personas del pueblo. Se recordarán el caso de Sodoma y Gomorra y de Lot. Bueno, y debía garantizar la seguridad del clan también, el patriarca. Si leyeron Génesis y recuerdan la historia de Jacob, por ejemplo, cuando vuelve del exilio para reencontrarse con su hermano Esaú, que lo quería matar, van a ver que los clanes hasta tenían un mini ejército para ellos mismos, para garantizar la defensa de su clan, y se encarga Jacob de proteger allí a su familia, poniendo a los hombres al frente, yendo a él al frente para encontrarse con el clan de su hermano. Gracias a Dios no pasó nada, pero eran encargados de la seguridad. El segundo aspecto cultural del cual me gustaría hablar un poco es acerca de la herencia. El padre, el patriarca, era quien elegía al principal heredero. ¿Se les viene alguna historia de Génesis a la cabeza al mencionar esto? Sí, ¿cuál? Bien, Esaú y Jacob, ¿verdad? Su padre Isaac, ahí había una herencia disputada y finalmente la herencia va para aquel que el padre elige, engañado, pero finalmente va. Es decir, normalmente el primogénito, el primero en nacer, varón, era el que heredaba el grueso de la herencia del padre y heredaba también tal vez esa autoridad de patriarca, pero no necesariamente. No necesariamente. Pero sí era importante que fuera varón, desde luego, en una sociedad patriarcal. Y esto a veces llevaba a que cuando un padre, una familia, no estaba pudiendo engendrar hijos varones, se desesperaran un poco y adoptaran ciertas lagunas legales, ciertas licencias para suplir esa necesidad de un hijo varón. Por ejemplo, subrogación, podríamos llamarlo, de vientres. Lo vemos en el caso, por ejemplo, de Jacob y la sierva de su esposa, que su esposa dice que dale un hijo a ella y que ella lo para literalmente entre mis rodillas y yo lo tomaré como mío, ¿no? Una especie de préstamo de vientre bastante rudimentario. Vemos también que muchas veces los hombres tenían más de una esposa, tenían concubinas, buscaban, si su esposa principal, por así decirlo, no les podía dar un hijo varón, buscaban alguna otra. Bueno, todas estas cosas tan curiosas eran comunes en aquella época y los relatos bíblicos dan reflejo de la cultura de la época. Algo interesante es que Dios jamás manda a sus siervos a hacer estas cosas, sino que por lo general estos recursos, estos manotazos de ahogado, son presentados como la falta de fe de aquella persona que tenía que engendrar un hijo. Bueno, no confía en Dios, no confía tal vez en que Dios le vaya a dar un hijo, entonces busca recursos por sus propios medios. La poligamia obviamente está ligado a esto y vemos en la antigüedad, en los relatos de Génesis y posteriormente, sobre todo cuando se nos habla de reyes como David y Salomón, que muchas veces los hombres tenían varias esposas. Y nuevamente, la Escritura jamás respalda esta práctica, jamás vamos a ver a Dios mandando a uno de sus siervos a que se case con más de una mujer, sino que era una práctica cultural de la época que estos hombres adoptaban, naturalizaban, lo cual nos hace reflexionar a nosotros cuántas prácticas de nuestra época, cuántas prácticas culturales a veces naturalizamos y adoptamos como cosas que son buenas, cuando en realidad no lo son y son contrarias al diseño de Dios para la vida del creyente. Lo que sí vemos es que normalmente los polígamos, es decir, los hombres que se casaban con más de una mujer, experimentaron muchas dificultades, sufrimiento, dolor, decadencia espiritual. Podemos pensar en el caso de Salomón, por ejemplo, su decadencia espiritual debido a las esposas que tuvo. Podemos pensar en el caso de Abraham y las dificultades que se plantearon por tener dos esposas con dos hijos que eran contrincantes y tuvo que expulsar a una y deshacerse de uno de sus hijos, mandándolo al exilio, etc. Siempre vemos que como consecuencia de la poligamia ocurren cosas malas. Y vemos que Dios jamás lo respalda, lo avala ni lo manda en su palabra.
Y en cuarto lugar están las hambrunas. Vieron que en Génesis todo el tiempo se habla acerca de hambrunas, es decir, de momentos en los cuales, por diversas razones, ya sea guerra, ya sea sequía o lo que fuera, no hay buenas cosechas y no hay alimentos a disponibilidad. Y esto podía suponer la extinción de un pueblo entero. Si no hay comida, la gente se muere. Y muchas veces esta es la causa por la cual vemos que los siervos de Dios en Génesis 12 al 50 migran de un lugar a otro y normalmente ese otro lugar es Egipto. Lo vemos en Abraham, lo vemos en Jacob, lo vamos a ver posteriormente ya con los 12 hijos de Jacob, el pueblo de Israel establecido, cuando todos migran hacia Egipto dejando la tierra que habitaban, la tierra de Canaán. Y siempre que vemos estas hambrunas en el Antiguo Testamento, en Génesis y en otros libros, son utilizadas como un instrumento del Dios soberano, del Dios que finalmente es el que maneja el clima, maneja las sequías y maneja las cosechas, para llevar a cabo su voluntad. Esta voluntad a veces podrá ser hacer volver a su pueblo del pecado y del error. Piensen, por ejemplo, aquellos que conocen la historia, en el caso del profeta Elías. Y vemos también que esto va a ser verdad en el caso de Génesis. Aquellos que leyeron el Génesis y vieron la historia de José, recordarán que la sequía y la hambruna que se produciría fue determinante en el desenlace de la historia de José, y posiblemente ahora hablemos un poquito de eso. Entonces, segunda pregunta que nos interesa acerca de esta sección de Génesis. ¿Cuál es el objetivo de toda esta parte? Dijimos que el objetivo de Génesis 1 al 11 era enseñarle al pueblo quién es el Dios que lo sacó de Egipto y explicar por qué la creación se había volvido un lugar tan corrompido. Bueno, esta sección de Génesis lo que pretende principalmente es mostrar la historia del pueblo de Dios. ¿De dónde surgió este pueblo al cual pertenecemos?, se preguntarían las personas peregrinando en el desierto. ¿Cuál es nuestra historia? ¿Cuáles son nuestras raíces? ¿Hasta dónde podemos rastrear esas raíces? Y esta parte de Génesis viene a responder ese interrogante. También Génesis nos presenta la historia del pueblo de Dios por medio de una gran variedad de temas que son igualmente importantes y que se van a repetir a lo largo de toda la Biblia. Recuerden que Génesis es un semillero de temas teológicos. Muchas de las cosas que se plantean en Génesis luego se repiten constantemente y se desarrollan a lo largo del relato bíblico. Entonces, Génesis demuestra, y ya lo demostró por medio de la creación, pero ahora lo demostró en la relación de Dios con su pueblo, que Dios es soberano. Dios es soberano. Entendemos como soberanía de Dios que Dios hace lo que quiere, hace todo de acuerdo a su beneplácito, su buena voluntad, y que no hay nada que se pueda oponer a esa voluntad superándola de modo que los planes de Dios sean frustrados. Eso es un Dios soberano. Génesis nos presenta el medio también para la redención universal. Vimos que se prometió la redención y ahora nos va a presentar cuáles son los medios para esa redención universal. Génesis va a enfatizar nuevamente, al igual que en la primera sección, estos capítulos 12 al 50 van a enfatizar la gracia de Dios. Ahora desarrollaremos estas cosas. Y Génesis 12 al 50 también va a proponer un nuevo comienzo que está conectado con el anterior por medio de las genealogías. Habrán notado aquellos que leyeron Génesis que hay genealogías por todos lados, y es que el libro está estructurado en base a las genealogías y una palabrita hebrea que es Toledot. Estas son las generaciones, ¿no? Es una frase que se repite muchas veces. Bueno, allí se usa la palabra Toledot. Y lo que hace es rastrear el pueblo de Dios, el pueblo ese que después se va a continuar hablando en Éxodo y que estaba en este momento peregrinando en el desierto, hasta el comienzo mismo de la creación y de la humanidad. Y se plantea como un nuevo comienzo de la gracia de Dios. Ahora, ¿cuál es el contenido del Génesis? Y me gustaría que leyéramos algún salpicadito de relatos para aquellos que no pudieron leer y aquellos que lo pudieron leer para recordarles algunos momentos que son clave. Génesis 12 al 50 nos va a estar contando la historia del pueblo de Dios por medio de 4 patriarcas, de los cuales el primero es Abraham. Génesis capítulo 11 terminó con una pequeña genealogía que conecta esa historia antigua y la dispersión después de Babel
con lo que va a venir después. Y ese nexo, la persona que funciona como nexo entre esa historia antigua de corrupción, de idolatría, de pecaminosidad y la nueva historia de redención, es Abraham. Y dice el capítulo 12, versículos 1 al 5, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Recuerden, vivía ahí cerca de esos dos ríos, Tigre y Éufrates, Abraham. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham, como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Aram. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Aram, y salieron para ir a tierra de Canaán, a tierra de Canaán llegaron. Lo primero que vemos en este nuevo comienzo es que Dios le hace una promesa a Abraham. ¿Qué es lo que le promete? Promete que va a ser una nación grande de él, o sea, le promete una descendencia. Para tener una descendencia inicialmente hay que tener un hijo. El relato nos contaba anteriormente, al final del capítulo 11, y va a contar después, lo va a resaltar varias veces, que Abraham y su esposa eran incapaces de tener hijos, eran estériles. Pero aún así Dios da la promesa de una descendencia. Y también promete allí en el capítulo 12 bendición. ¿Para quién? Para todas las familias de la tierra. Bendición universal. No se limitaba a una etnia, no se limitaba a un pueblo específico en una región determinada, sino que esa bendición sería para todos y para todas. Una bendición para todas las familias de la tierra. En el capítulo 15, avancen un poco, vemos que esa promesa de Dios es formalizada por medio de un pacto, es decir, un contrato, algo ya que no queda simplemente en el aire, a pesar de que lo que Dios diga sin necesidad de un pacto se cumple porque Dios no miente, pero queda formalizado y se le da trascendencia por medio de un pacto. Y vamos a leer, capítulo 15, versículo 1, dice, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo, a causa de la esterilidad de su esposa? Y el mayordomo de mi casa es este Damaseno Eliezer, es decir, iba a tener que adoptar a su siervo, a su mayordomo finalmente para que herede todo lo suyo, porque no tenía hijo varón. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó afuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Es decir, le promete una descendencia, pero una descendencia grande de verdad, un pueblo incontable. Y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Es decir, ya no le promete simplemente una descendencia, sino que también le promete tierra, un lugar para habitar con esa descendencia. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Versículo 9, y le dijo, tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años y una tórtola también y un palomino. Y tomó él todo esto y los partió por la mitad, y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Una imagen bastante rara, ¿verdad? Toma varios animales y los corta por la mitad. Y los pone enfrentados, armando un camino en el medio. No tenemos bien en claro el simbolismo de esta costumbre, porque no hay realmente muchas fuentes antiguas que nos hablen acerca de esto. Pero se puede inferir, y normalmente la interpretación más habitual es que al momento de hacer un pacto, un contrato, las dos personas que formaban parte del pacto, las dos partes, realizaban este sacrificio en donde había animales partidos por la mitad y atravesaban ese camino, simbolizando que si alguna de las dos partes fallara a lo que le correspondía, a sus obligaciones del pacto, terminarían igual que esos animales, cortados por la mitad. Esa era la idea.
Vamos al versículo 12. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño de Abraham. Y aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Ahí está haciendo alusión a Egipto, que es donde finalmente iba a ser esclavizado el pueblo posteriormente. Versículo 14, mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez, y en la cuarta generación volverán acá porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Es decir, prácticamente toda la tierra conocida, desde Egipto hasta la Mesopotamia. ¿Recuerdan el mapa? Había un río ahí y 2 ríos allá, toda esa tierra. Y noten lo siguiente, Abraham no atravesó el camino entre los cuerpos de los animales partidos, solo esa antorcha que manifestaba la presencia de Dios. Eso nos habla de que ese pacto era incondicional. ¿Por qué? Porque no importara lo que hiciera Abraham, el pacto seguiría en pie, dependía solamente de Dios. En el capítulo 17 después se va a ratificar ese pacto en los versículos 1 al 10. Dice, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré de gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Hasta ahí nomás. Fíjense que la idea del pacto que Dios hace con Abraham es bastante importante. Se repite constantemente. Después se lo va a repetir a Isaac, se lo va a repetir a Jacob. La idea del pacto es central. Dios hace un pacto con Abraham en el cual le promete tierra, en el cual le promete descendencia, un pueblo, y en el cual le promete redención universal, bendición para todas las familias de la tierra, a través de su simiente, a través de ese pueblo. Entonces, bendición universal, tierra y un pueblo. Las 3 cosas que Dios le promete a Abraham. Ahora, cuando leemos el relato, todo pareciera ser que este pacto siempre está al borde del abismo, que siempre está al borde de caer en la nada y de quedar, de hacer agua, ¿verdad? Porque vemos que está siempre expuesto a peligros. Dios le promete a Abraham un hijo, pero no puede tener hijos. Primer problema. Luego Abraham es azotado por una hambruna y tiene que emigrar a Egipto, y cuando va a Egipto miente acerca de la identidad de su esposa diciendo que era su hermana, algo que era mitad cierto porque era su media hermana, costumbres de la época. Y los hombres de Egipto, el faraón particularmente allí en Egipto, quiere tomar a la esposa de Abraham. El pacto nuevamente parece entrar en peligro. Y luego vemos que finalmente cuando puede tener un hijo, que es Isaac, Dios le pide a Abraham que lo sacrifique. Siempre el pacto parece correr riesgo y siempre parece que la promesa no se va a cumplir y no va a llegar nunca. Sin embargo, siempre vemos que Dios provee la salida a ese problema. Siempre vemos que Dios en su soberanía encausa la situación que parece adversa para que finalmente su propósito se cumpla. Algo similar va a pasar con Isaac. De Isaac no se nos dice mucho, es la historia que le sigue a Jacob y es el hijo de Jacob. Isaac es el patriarca que le sigue en este pueblo. Y le va a recordar en el capítulo 26 el pacto que había hecho con su padre. Es más o menos parecido a lo que dice, no lo vamos a leer nuevamente, pero para que nos demos una idea de lo importante que es la idea del pacto en esta parte de Génesis. Después de Isaac viene Jacob. Isaac, recuerden, tuvo 2 hijos mellizos, Jacob y Esaú. Luego dirá Dios, a Jacob elegí y a Esaú aborrecí.
soberanía de Dios, escogiendo, vaya uno a saber por qué, porque los dos eran igual de imperfectos, ninguno de los dos tenía algo mejor que el otro, sin embargo, lo que ocurre es eso. Y vamos a leer dos relatos que creo que son importantes, son centrales. Primero está la disputa, ¿por quién vendría? ¿Quién seguiría con la línea, el linaje de este pueblo? ¿Esaú o Jacob? Y hay una disputa por la primogenitura, un relato muy famoso, capítulo 25, versículo 27 al 34. Dice, y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, era cazador, hombre de campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú, el preferido del padre, pero porque comía de su casa, era interesada la cosa, es decir, comía los animales que le traía, mas Rebeca, la madre, amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, aquí yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo en este día, y él le juró. Y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y el guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Y fíjense la conclusión del autor. Así menospreció Esaú la primogenitura. Se nos muestra que Esaú no le dio importancia realmente al pacto de Dios, a la promesa de Dios, a la garantía de que vendría un linaje a través del cual se redimiría a todas las familias de la tierra. Él prefirió el saciar el ya y el ahora, prefirió el guiso antes que la promesa. Y después hay un relato en el capítulo 27 en donde Jacob le roba la bendición a su hermano Esaú, que ya estaba un poco ciego, se disfraza como él, le hace un guiso como él, y Isaac bendice a Jacob pensando que era Esaú. Los que lo leyeron tal vez lo recuerden, los que no lo leyeron lo pueden leer, ahí está en el capítulo 27. Pero a partir de ese momento lo que ocurre es una enemistad bastante grande entre Esaú y Jacob. Esaú lo quiere matar a Jacob, le robó todo lo que tenía, le sacó todo lo que le correspondía, entonces lo quiere matar. Y vemos nuevamente que la promesa del pacto parece entrar en conflicto, parece que Esaú va a matar a Jacob, entonces Jacob tiene que escapar. Después Jacob vive con un hombre que se llama Labán, otro patriarca, se casa con sus hijas, pero finalmente Labán también quiere matar a Jacob, entonces Jacob nuevamente tiene que escapar y nuevamente parece que está en peligro el pacto. Y además la esposa a la cual Jacob más amaba, porque tenía dos, y además tuvo dos concubinas que eran siervas de sus esposas, era estéril y nuevamente el pacto parece entrar en conflicto, ¿no? La línea de descendencia no puede seguir. Sin embargo, siempre estas dificultades se van sorteando por la gracia de Dios y la soberanía de Dios, al cual no hay circunstancia humana y terrenal que pueda afectarle para que sus planes se lleven a cabo. Y finalmente llega el último patriarca del Génesis, que es José. Ustedes recordarán a José, es el hijo de Jacob. Jacob tuvo 12 hijos con 4 mujeres distintas. 2 eran sus esposas, una era la que más amaba, que era Raquel, y las otras 2 eran siervas. Y José era el primogénito de Raquel, el primer hijo que pudo tener con Raquel. Y como era el hijo de la esposa a la que amaba, Jacob lo amaba más, tenía preferencia por él. Sus hermanos estaban bastante envidiosos por esto, y es que por eso que nos relata Génesis que complotan contra él, primero lo quieren matar, finalmente desisten de matarlo, pero lo que hacen es venderlo a unos comerciantes beduinos, a unos árabes que pasaban por ahí, y lo llevan a Egipto y lo venden como esclavo. Parecería que nuevamente los planes de Dios entran en conflicto, porque el que parecía ser el escogido para llevar a cabo la voluntad de Dios con su pueblo es vendido como un esclavo. Sin embargo, nuevamente aparece la soberanía de Dios que arregla todas las cosas para que sus planes se lleven a concreción de la manera más insólita posible. José cae en la cárcel. En la cárcel es tenido en buena estima por el dueño de la cárcel, pasan unas cuantas cosas, interpreta algunos sueños, luego llega a la casa del faraón para interpretar un sueño que había tenido el faraón, porque se va pasando de voz en voz el rumor de que él interpreta sueños,
e interpreta un sueño que tiene el faraón bastante raro, en el cual Dios estipulaba y le transmitía, le decía que iban a venir 7 años de mucha abundancia y 7 años de hambre. Y vemos que entonces lo más insólito ocurre. El esclavo que fue vendido y que estuvo preso, finalmente es puesto al mando de todos los recursos de Egipto. Dios ordena todas las cosas en su soberanía para que su plan finalmente se cumpla. Y fíjense la conclusión que creo que es central a la cual llega José en el capítulo 50, versículo 15 al 20. Dice: viendo los hermanos de José que su padre había muerto, porque ahora estaban todos viviendo en Egipto, todos los hermanos de José, a los cuales José había salvado de su hambre, porque en su tierra había una gran hambruna y les había provisto alimentos, y todos se fueron a vivir allí a Egipto, donde había abundancia de alimentos y donde José tenía una posición acomodada. Pero llega un momento que Jacob muere, ¿no? Y los hermanos tienen miedo. Dicen, nosotros le hicimos mal a este ahora va a querer tomar represalias con nosotros. Y versículo 15 del capítulo 50 dice: viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: quizás nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José: tu padre mandó antes de su muerte diciendo: así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Y les respondió José: no temáis. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? José reconoce la soberanía de Dios y reconoce que Dios es quien tiene potestad sobre la vida, sobre la muerte, que Dios es quien establece los planes para el hombre. Y dice: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ustedes planearon algo, pero Dios lo encauzó para sus propios propósitos. Dios es soberano sobre las circunstancias humanas, sobre las circunstancias terrenales. Dios es el único que conoce el final del camino. Nosotros no podemos ver muchas veces la luz al final del túnel, no podemos ver a dónde nos conduce determinada problemática, determinada situación, pero debemos confiar en que Dios en su soberanía guía eso para el bien. Entonces, de eso trata esta parte de Génesis, a vuelo de avión, a vista de satélite, como decíamos otros días. Ahora, ¿cuáles son los temas centrales en todo esto? Bueno, dijimos, el tema central es mostrar la historia del pueblo de Dios, pero esto es narrado a partir de varios subtemas que son importantes. Hay un énfasis que es muy marcado en que el pueblo de Dios es un instrumento, es un medio divino para la redención. En otras palabras, la redención de Dios viene a pesar del pueblo de Dios y no a causa del pueblo de Dios. Él utiliza a su pueblo como un medio para redimir. Y entonces vemos allí algo que ya mencionamos varias veces, que es la soberanía de Dios. Dios tiene autoridad sobre todo, tiene autoridad sobre la creación. Nada se le escapa de las manos ni altera sus planes. Y Él, en su providencia, brinda los medios para que se cumpla su voluntad. ¿Se ve esto en Génesis? ¿Qué piensan? Sí, ¿no? Se ve en la historia de José particularmente, en la de Abraham, en la de Jacob. Todo el tiempo parece que todo va a salir mal, pero finalmente sale como Dios quería. Y algo que es llamativo es que Dios no elige a sus siervos en base a méritos previos. Cuando Dios llama a Abraham, podría haber llamado a cualquier otro, pero llama a Abraham. Vaya uno a saber por qué. Su elección es incondicional. Abraham era un idólatra, un pagano más que vivía en Mesopotamia, en Ur de los Caldeos. Sin embargo, Dios lo elige para formar de él un pueblo. No hay nada en particular, ningún mérito que lo haga más elegible que tal vez otras personas. Sin embargo, Dios lo elige incondicionalmente. Dios es soberano. En segundo lugar, está presente de manera implícita, no explícita, la noción de reino de Dios, que es una noción muy importante a lo largo de la Biblia y que la vamos a ver de forma muy marcada, por ejemplo, en libros como Salmos, en libros como Reyes, en los Evangelios, particularmente en Mateo. Lo vamos a ver de forma muy marcada en Apocalipsis,
pero no está de forma tan visible en Génesis. Sin embargo, allí está la noción del reino de Dios, esta idea que está a lo largo de toda la Biblia. El reino de Dios lo podríamos definir como el pueblo de Dios habitando en el lugar de Dios bajo el gobierno de Dios. El reino de Dios es eso, un pueblo que habita en un lugar establecido por Dios y que se deja gobernar por el Dios que es soberano. Esto lo vemos de manera implícita tanto en la sección de Génesis que vimos el domingo pasado como en esta. Fíjense, vemos un reino establecido en Génesis capítulo 1 y 2, en donde el pueblo de Dios, es decir, Adán y Eva, la humanidad incipiente, habita el lugar de Dios, el Edén, y son gobernados por las reglas establecidas por Dios, las cuales finalmente el hombre voluntariamente viola. Y nuevamente hay una faceta del reino en este relato de Génesis que estamos viendo hoy, que es un reino que se promete. ¿A quién se le promete? Se le promete a Abraham. Se habla allí de que de él saldrían reyes, de saldría una gran nación. Y hay un reino prometido, un pueblo prometido, en un lugar prometido, que es una tierra que se le daría. Seguramente más adelante y en otros libros iremos ahondando en ese tema de la tierra, que es también muy importante. En toda la teología bíblica, en todo el relato bíblico de la redención, porque conforma parte de la gran promesa de Dios, de los pactos de Dios, y bajo el gobierno de Dios, es decir, un pueblo que se ponga bajo la tutela de Dios, que se deje gobernar por este soberano. Reino prometido aún no lo vemos de manera explícita, pero allí están los elementos, ¿verdad? Está el pueblo, está el lugar, y están las leyes establecidas por Dios. Otro tema muy importante que vemos en Génesis es el tema de los pactos, y eso me parece que sí es mucho más explícito. Se menciona el pacto con Abraham constantemente y se relaciona con la idea de un pueblo de Dios. Y lo cierto es que Dios ejerce a lo largo de toda la Biblia su gobierno sobre su pueblo por medio de pactos. Y vamos a ver varios pactos. 6, diría yo, algunos dicen 7, otros dicen 8, otros dicen 5, pero entiendo que podemos hablar de 6 pactos que iremos viendo, y en Génesis hay 3 de estos pactos. Hay un pacto con Edén, que aunque no es explícito, no se utiliza el lenguaje de pacto, están los elementos de un pacto. Hay 2 partes, está Adán, está Dios, ¿verdad? Hay ciertas normas, ciertas cláusulas y garantías que hay que cumplir, que es no comer del árbol del conocimiento de la ciencia del bien y el mal, y hay consecuencias para aquel que viole el pacto, la muerte. Es un pacto, tiene los elementos de un pacto, el pacto con Adán. Luego vemos otro pacto que se hace con Noé. Dios establece un pacto que es incondicional, no tiene que hacer nada Noé, no tiene que hacer nada la humanidad, no depende de ellos, depende pura y exclusivamente de Dios. Dios pacta con Noé que jamás volvería a destruir a la humanidad a causa de su pecado con un diluvio, como lo acaba de hacer. Y pone una señal, muchas veces vamos a ver esto, no siempre, pero muchas veces lo vamos a ver, que los pactos tienen una señal visible que recuerda ese pacto. ¿La señal de ese pacto cuál es? El arco iris, bien. Eso nos dice el relato bíblico. Y finalmente en Génesis tenemos el tercero de estos 6 pactos bíblicos, que es el pacto de Dios con Abraham. Que también tiene una señal, que está en el capítulo 17, no lo leímos, pero ¿cuál es la señal del pacto con Abraham? La circuncisión, ¿ok? La circuncisión. Entonces, los pactos lo que van a ir haciendo a medida que van apareciendo cada uno de estos, y después el pacto en el Sinaí con Moisés, y el pacto con David, y finalmente el nuevo pacto en Cristo, es agregar progresivamente promesas, ir construyendo sobre lo anterior, sobre lo que ya se prometió. No son cosas aisladas, no son pactos aislados, sino que se construye progresivamente. Dijimos que el pacto con Abraham consta de estos 3 elementos. Una gran descendencia, es decir, un pueblo, una tierra, un lugar donde habita ese pueblo, y en tercer lugar, una bendición universal a través de ese pueblo. En términos generales y genéricos, de eso trata este pacto. Ese pueblo, en los distintos estadios del relato bíblico,
adquirirá diversos significados, al menos desde mi punto de vista, pero sigue siendo un pueblo. En determinada instancia será Israel, en determinada instancia será algo mucho más amplio, que es la Iglesia, que incluye a creyentes tanto étnicos judíos como gentiles, todos aquellos que creen en Cristo. Un pueblo que se mantiene siendo un pueblo. Una tierra que en algún momento fue el Edén, que en algún momento fue Canaán, que Dios prometió una extensión de Canaán mucho más amplia, que jamás fue ocupada por su pueblo, al menos físicamente en esta tierra, pero que en algún momento será algo incluso mucho más amplio, al menos desde mi perspectiva, que es la nueva tierra, un lugar en donde habita ese pueblo de Dios. Y finalmente, bendición universal a través de ese pueblo. Posibilidad de salvación, de redención para todos. No importa si son judíos, si son gentiles, quiénes son, todas las familias de la tierra pueden ser bendecidas por la simiente de Abraham, que finalmente será Jesús. Entonces, esas ideas se van a ir ampliando en los siguientes pactos hasta llegar al nuevo pacto, que es el más alto de todos, por así decirlo, el que abarca a todos los demás. Entonces, esta relación del pacto con Abraham particularmente consiste en ser llamados pueblo de Dios. Acá vemos el nacimiento de esta idea de pueblo de Dios, en el pacto con Abraham. Cualquier alusión posterior en la Biblia a esta expresión, a pueblo de Dios, surge a partir de este pacto con Abraham. Y este pacto con Abraham, entonces, es la base de todo este pueblo de Dios en la Biblia. Y fíjense, vamos a leer Gálatas capítulo 3. Porque esta categoría, como decíamos recién, en el nuevo pacto se hace mucho más amplia de lo que era en tiempos de Abraham, que se limitaba a un pueblo étnico. Gálatas capítulo 3, versículo 29, dice, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Fíjense. Decir que sos linaje de Abraham, hijos de Abraham, en la Biblia siempre es un sinónimo a decir que sos del pueblo de Dios e incluso de Israel, ¿verdad? Muchas veces hijo de Abraham se usa como sinónimo de Israel, el linaje de Abraham. Esa idea que se limitaba a algo étnico en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento es ampliada a todo aquel que está en Cristo. Si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Fíjense el libro que sigue, Efesios capítulo 2, versículo 14. Dice, porque Él, o sea, Cristo, es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno solo, derribando la pared intermedia de separación. Nuevamente, la idea de que Dios tiene un solo pueblo, formado independientemente por personas de distintas etnias, pero que tienen un factor en común. Creen en Cristo, depositaron su fe en Cristo. Entonces, el tema del pueblo de Dios va a estar presente en todos los libros de la Biblia y lo vamos a ir abordando en las próximas clases seguramente. Y hay un cuarto tema que me resulta muy interesante en Génesis, y es la imperfección de este pueblo de Dios. Este pueblo de Dios tiene muchas falencias. Tiene muchos problemas, tiene mucho pecado, tiene mucha falta de fe. Lo vemos constantemente, de los capítulos 12 al 50 de Génesis. Lo vemos en cada uno de los patriarcas, en Abraham, en Isaac, en Jacob. Lo vemos en la posterior narración del pueblo de Israel, en lo que sigue luego en el Éxodo y en los libros siguientes. El pueblo de Dios es muy imperfecto. Y se nos muestra que los siervos escogidos por Dios son presentados siempre como pecadores. Mienten, engañan, tienen falta de fe. Están siempre al borde de echar a perder el plan de Dios, como si acaso pudieran hacerlo, ¿no? Pero nosotros lo percibimos al leer de ese modo. Sin embargo, finalmente no lo logran porque Dios es soberano. Lo interesante es que a pesar de esas falencias, a pesar de ese pecado, a pesar de esas carencias que tienen, son instrumentos que terminan siendo útiles. ¿Y por qué terminan siendo útiles? Terminan siendo útiles por la gracia de Dios que los hace útiles.
Y vemos entonces que el éxito del plan no depende de ellos, no descansa sobre ellos, sino que descansa sobre el Dios que es soberano. El Dios soberano decide en su misericordia y en su gracia utilizar a instrumentos que son inútiles, que son deficientes, que son pecadores, para llevar a cabo su plan de redención para todas las familias de la tierra. ¿Qué lugar ocupa todo esto en el gran panorama bíblico que resumimos en estas 4 palabras de creación, caída, redención y consumación? Bueno, acá de creación no vemos mucho y de consumación no vemos tampoco demasiado, es decir, no vemos cómo finalmente se va a desenlazar la historia. Pero sí se nos está narrando el camino por el cual va a ir esta redención. Vemos la caída presente constantemente en el pecado del hombre, que está siempre intentando arruinar los planes de Dios, pero vemos fundamentalmente en este libro la redención de Dios, que Dios en su soberanía provee salvación, provee redención para el hombre. Entonces, fundamentalmente se nos dan pistas concretas en Génesis 12 al 50 sobre este programa redentor de Dios. ¿Y cuáles son estas pistas que luego se van a terminar de desarrollar en el resto de la Biblia? En primer lugar, que la redención provendría de la simiente de Abraham, provendría del pueblo de Dios. En segundo lugar, que esa redención alcanzaría a todas las familias de la tierra, sería de alcance universal. En tercer lugar, que supondría la existencia de un lugar para habitar juntamente con Dios, para cohabitar con Dios. Todo eso está en el pacto con Abraham, pacto incondicional que finalmente será consumado y será cumplido en el pueblo de Dios. Y eso es lo que dice allí el último punto. Estos elementos se van a concretar definitivamente en la consumación. ¿Lo vemos en Génesis? No, para eso hay que leer el resto de la Biblia y es la idea, seguir este camino que nos traza, estas pistas que nos va dando Génesis y que nos van a ir ampliando los distintos libros de la Biblia hasta finalmente llegar a la consumación de esa redención. Y rápidamente, ¿qué nos dice esto acerca de Dios y acerca de nosotros mismos? En primer lugar, que el plan redentor de Dios no puede verse alterado. Dios prometió redención y Dios cumple redención. Dios da redención al hombre pecador y esa redención es perfecta y está al alcance de todos. En segundo lugar, que la incondicionalidad de los pactos garantizan su cumplimiento. Eso que Dios le prometió a Abraham se va a cumplir. Se va a cumplir finalmente. Hubo cumplimientos parciales, pero habrá un cumplimiento definitivo. Consumación. En tercer lugar, que formamos parte del reino de Dios si Él gobierna nuestras vidas. Del mismo modo que formamos parte del pueblo de Dios en base a lo que dice Efesios 2:14 y en base a lo que dice Gálatas capítulo 3 si estamos en Cristo. En cuarto lugar, que como pueblo de Dios, aquellos que somos creyentes, aquellos que estamos en Cristo, que hemos creído, podemos ser canal de bendición hacia otros. Se nos dice en el pacto de Abraham que el pueblo de Dios y a través del pueblo de Dios es bendecida toda la tierra. Bueno, si somos pueblo de Dios podemos ser canal de bendición para otros de diversas maneras. Y finalmente nos dice estos relatos de Génesis que Dios usa a personas imperfectas como vos y como yo para cumplir su plan que es perfecto.